Chicos, prendan sus cámaras. Yo, Ya, ya. Ya estamos, creo, todos, ¿verdad? Espera, que estoy poniendo. Ya. comienza José. Ya, empezamos entonces, ¿no? Sí. Bien. Ujú. Hola profesora, hola compañeros. Nosotros vamos a desarrollar una técnica llamada la reducción de la impulsividad a través del deporte y las artes. El objetivo del mismo es reducir la impulsividad de entre jóvenes entre 13 a 18 años, canalizando su energía mediante la práctica y el desarrollo de las artes marciales bajo contacto como Jiu-Jitsu o lucha libre, y también las artes tales como la música percusiva y las danzas típicas. Soy el alumno José Romero y a mí me ha tocado desarrollar lo que es la justificación de esas técnicas. Bien, la impulsividad es una gran problemática para muchas personas, ya que al tener muy poco o nulo control de los impulsos, podemos decir o hacer cosas sin pensar en las consecuencias de las mismas, ¿no? Bien, en esta parte sabemos que sean actos o palabras, esta es una reacción rápida y bastante desmedida, ¿no? Que ante cualquier situación que se nos presente la soltamos simplemente sin pensarlo. Esto nos deja expuestos a dañar muchas veces a los que nos rodean, ¿no? De manera física o psicológicamente, o a nosotros mismos o a cualquier persona en nuestro entorno. Eh, Nos hemos centrado en estas edades debido a los grandes cambios que la persona tiene en esta etapa, ¿no? Y a su reactividad frente a ellos. Bien, como todos sabemos, hemos experimentado, ¿no? En esta etapa las personas sufrimos diversos cambios físicos, psicológicos, ¿no? Cambios corporales, sexuales, y muchas veces hay muchos factores como las hormonas, por ejemplo, también el fracaso escolar frustra muchísimo a los jóvenes, eh, la presión de los padres, de los profesores. En torno a estas edades también es donde se empieza a uno acercarse a lo que son el alcohol, el tabaco, las drogas, y por lo general también en esta etapa se ven los primeros casos de bullying, ¿no? De este modo la persona tiende a volverse muchísimo más reactiva, ¿no? Con todos esos cambios y al tener mucha presión en su entorno. Bien. Creemos que es importante y necesaria la práctica de esta técnica, ya que beneficia y regula la impulsividad mediante la actividad física, la creatividad, el autocontrol y conocimiento de uno mismo. Bien, en esta parte eh, nosotros hemos planteado, ¿no? Que ya que al hacer un gran desgaste de energía en las soluciones que estamos planteando, eh, al hacer esta práctica y después de ella, nos vamos a deshacer de mucha o gran parte del estrés acumulado, ¿no? Lo cual nos ayuda a mantenernos en un mejor control y con una mayor predisposición a implementar la siguiente técnica, ¿no? La cual sería la meditación, ¿no? Ambas sumadas se potenciarían y nos guiarían a un buen control de nuestros impulsos. Eh, las actividades mentales desafiantes, el ejercicio, las actividades creativas como el arte, pueden ayudar al cerebro a madurar y aprender. Creemos que todas estas actividades, a su vez, y de manera implícita, nos llevan a practicar y desarrollar la tolerancia de la frustración. Bien, ya que para desarrollar estas destrezas, vamos a empezar desde cero, vamos a ir mejorando progresivamente, ¿no? Y con el paso del tiempo, habrá un equilibrio entre el control que tenemos, la creatividad y conexión con nuestro ser interno, ¿no? Este, Finalmente, otro punto importante que viene a ser la cercanía de un nuevo entorno social, el cual busca un objetivo en común, potenciando la motivación y predispone a la persona a superar sus límites, tanto en la práctica de dicha actividad como en la reducción de la impulsividad, así como la disciplina del nuevo círculo. Esto ayuda mucho a mejorar internamente en el control de los impulsos. Bien, es todo lo que me ha tocado exponer.
voy a hacer la palabra a mi compañera para que exponga la aplicación de las técnicas. Buenas tardes, profesora. Yo les voy a hablar sobre cómo reducir la impulsividad, pero mediante las artes marciales. Escogimos en este caso Jiu-Jitsu, ya que es una experiencia bastante personal. Jiu-Jitsu es un deporte de bajo contacto y es un deporte que te permite mantener lo que vendría a ser un enfoque y autocontrol, ya que era algo que nos decía el profesor en Yodo. Antes de que tú puedas realizar un arte marcial, primero tienes que aprender a autocontrolarte. El control de los impulsos se refiere generalmente a la capacidad de controlarse a sí mismo, especialmente las emociones y los deseos. Es ahí donde las artes marciales de bajo contacto forman parte del proceso regulador de la impulsividad, puesto que nos inculcan el autocontrol. El yodo se convierte en nuestra casa de meditación y autocontrol, trabaja nuestra voluntad y nos exige físicamente, proporcionando a su vez una disciplina diaria, algo que con el pasar del tiempo nos permite mantener un equilibrio mental y físico. ¿Cómo podemos incluir esta técnica en la rutina de un niño impulsivo? Una vez que identificamos que el joven es impulsivo, procedemos a crearle un ambiente de paz, ya que de 13 a 18 años ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes experimentando una serie de cambios. Tenemos que inculcar el autoconocimiento y el autocontrol que les permite evaluar la situación y las consecuencias que sus actos pueden causar. Las artes marciales podemos colocarlas de repente en un horario que no interfiera o cambie de un momento a otro su rutina diaria, porque ellos van a creer que se lo estamos imponiendo. Es decir, que después de la escuela, como una actividad extracurricular, como algo que le puedan indicar a ellos de que es tu decisión, tú estás tomando la decisión de querer llevarlo, ¿no? Siempre y cuando tenga un consentimiento previo. El joven debe realizar por lo menos unos 30 minutos de meditación antes de cualquier tipo de contacto físico, llevar el deporte de la misma forma que a todos los demás, sin ningún tipo de restricción, a menos que pues vayamos viendo su evolución. Junto al maestro del yodo debemos de tener un resumen de todo lo visto y lo que haya sucedido durante la práctica del deporte, para poder darle un seguimiento a lo que esté pasando. Y por último, pues la libre expresión, la rueda de preguntas. Cada vez que pues pasen los padres o quien vaya a recoger al niño, siempre se le tiene que preguntar si es que esto le está gustando, si es que está de acuerdo, si es que el deporte le está ayudando o cómo se va sintiendo en el proceso. Voy a contar una experiencia personal que en este caso fue mi hermano menor. Normalmente dicen que los varoncitos siempre tienen esa tendencia a la impulsividad por el junte de emociones y cambios hormonales que van atravesando. Pues él se volvió una persona muy impulsiva, era como que de la nada se molestaba o se relacionaba mucho con la bipolaridad, algo que el psicólogo nos dijo que era impulsividad. Nos recomendó llevarlo a algún tipo de artes marciales porque le gustaba el boxeo, pero nos indicó que el boxeo no, porque era un deporte de mucho contacto físico donde iba a desarrollar su impulso más que controlarlo. En cambio, Jiu-Jitsu, a ser un poco más calmado y al exigirte concentración y una práctica constante, le permitió a él poder controlar su impulsividad, ya que tenía un horario, tenía disciplina, llegaba tan cansado a casa que lo único que hacía era ducharse e irse a dormir. Entonces era algo que lo ayudó un montón a controlarse. Él mismo, si él contara su historia, él mismo contará pues cómo fue evolucionando con el proceso del tiempo. Ahora referente a lo que es la danza. Pues la danza es una actividad que beneficia a nivel psicológico, ya que mejora no solo la salud mental, sino también la salud emocional. Es un beneficio que a nivel psicológico, pues para los danzantes han podido ellos mismos decir de que sí, o sea, sí, sí se puede, sí se logra tener un equilibrio. Se hizo una encuesta hace un par de años según el estudio de la señorita Terán, psicóloga de la Universidad de la Ricardo Palma, e indica de que el beneficio de la salud mental frente a la danza era cierto. Le hizo la investigación a los danzantes del Club Brisas del Titicaca, quienes pudieron declarar de que sí, mucha gente que sufría de depresión, mucha gente que sufría de distintos trastornos como hiperactividad, impulsividad, mediante la danza y el desenfoque pudieron lograr mantener un autocontrol y equilibrio frente a ese tipo de emociones que los sacaban de cuadro. ¿Cómo podemos implementar la danza en un joven impulsivo? La danza no solamente es una cuestión de decisión, es una cuestión de pasión, porque te tiene que gustar para poder desarrollar cualquier tipo de actividad extracurricular. Entonces, nada más primero que se tiene que realizar lo que vendría a ser el consentimiento de la persona, siempre y cuando la persona quiera.
Se debe saber que la impulsividad no siempre trae consecuencias malas y que se pueden utilizar para cosas muy buenas. Introducir la danza a la agenda del día a día, ya que es una actividad que debe ser diaria para poder visualizar cambios. Y en los talleres de danza, a diferencia que el de las artes marciales, no se realiza ningún tipo de meditación. Al contrario, se realiza un brief previo que vendría a ser como una concentración de rutina donde se realiza algo de yoga, estiramientos y es un contacto más social que mental, por así decirlo. La actividad física debe de durar no menos de 2 horas y posterior a esto siempre tiene que haber una conclusión y rueda de preguntas. Ya que estamos evaluando un proceso de evolución, siempre tenemos que darle un seguimiento. Le voy a dar pase a mi compañero para que nos cuente cómo podemos reducir la impulsividad a través de la música. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Nostroza. Bueno, en mi caso me va a tocar hablar sobre reducir la impulsividad a través de la música, en especial sobre los instrumentos de percusión. Bueno, en general, acotar primero que la música es al igual que un deporte, es una actividad que realizamos y esto conlleva a utilizar esfuerzo físico como también mental. También comentarte que al momento de que nosotros tocamos algún instrumento musical, tenemos que tener, en cierta forma, tenemos que ser personas dedicadas a esto y adicional a eso, nos ayuda mucho a controlar nuestras emociones, como también vendría a ser la impulsividad, ya que lo digo por experiencia propia, yo era una persona muy impulsiva cuando era más joven de lo que soy ahora, cuando tenía plan de 15 16 años, era un joven muy impulsivo, actuaba sin pensar, tipo lo de la impulsividad, ¿no? Comencé en el mundo de la música desde que tengo 13 años exactamente. Conocí lo que es los instrumentos de percusión. Estuve toda mi vida tocando instrumentos de percusión hasta quinto secundaria, en lo cual ahora me desenvuelvo en otros instrumentos fuera de lo que es percusión y me ayudó mucho al volverme una persona muy disciplinada. Le dedicaba tiempo prácticamente entre 45 minutos a 1 hora fuera de la profesión. O sea, no me dedicaba profesionalmente a la música en ese entonces, pero cuando me comencé a dedicar profesionalmente a la música ya era por jornadas muy largas. Pero en conclusión, a mí me ayudó bastante a poder regular y poder controlar esa impulsividad que pude tener en ese momento. Fue un cambio bastante drástico porque de la noche a la mañana ya no tenía ese tipo de ataques de impulsividad y lo pongo como ejemplo acá porque es una manera muy eficaz para que otras personas que puedan tener el mismo problema que yo tuve quizá en su momento puedan aprender a controlarla mediante el desarrollo de este hermoso arte que es la música, sea con cualquier tipo de instrumento, no solo yéndonos al lado de los instrumentos de percusión, instrumento viento de metal, viento de madera, pueden hacerlo, ya que les va a ayudar a controlarse en cuanto a lo que es la impulsividad y también como vendría a ser una creación de hábitos. O sea, sería prácticamente reemplazar algo y por crear otro hábito que obviamente este hábito te va a ayudar a ti y en lo general porque te vas a desarrollar más, porque recordemos también que la música nos abre más mentalmente, porque al escuchar todo tipo de sonidos, nuestro cerebro se comienza a desarrollar eh, de una manera mucho más eficaz, digámoslo así. También comentarte que hay muchos estudios los cuales afirman lo que estoy comentando ahora, de que la música ayuda a muchas personas, no solo con el tema de lo que vendría a ser la impulsividad, sino con cualquier otro tipo de circunstancias. En cuanto a la depresión, tipos de ansiedad que puedan tenerse, la música está ahí para poder ayudarnos a controlar esos ataques quizá de ansiedad o incluso en los ataques de depresión. Lo regular y para personas que no se dedican netamente a la música y quieren tomar algún tipo de curso para poder aprender a regular su sistema de impulsividad o incluso también aprender más sobre música, dedicarle un poco más de tiempo, es entre máximo 1 hora, para que obviamente así la persona en esa hora netamente se concentre en hacer música, desarrollar música y poder así olvidarse de lo otro. Y obviamente al tocar un instrumento de percusión, por eso también se menciona, estás al contacto
puede ser con las manos o quizá con alguna baqueta o algún tambor, entre otras cosas, y al estar golpeando el instrumento se hace como, digamos, desfogas toda la energía que tenías acumulada y por ende terminas cansado, al igual como vendría a ser con las artes marciales como Jiu-Jitsu o también se vendría a ser como un tipo de desgaste físico y mental también, como les comento, es tocar ritmos, entre otras cosas. Y esa sería una de las maneras más eficaces para poder, digamos, que controlar la impulsividad utilizando algún tipo de instrumento musical, sea de percusión, instrumento de viento, entre otros tipos de instrumentos musicales. Bueno, vamos a pasar con el compañero Mario para que pueda dar las conclusiones finales acerca de todo lo que se les ha comentado el día de hoy. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Dávila y voy a hablar sobre las conclusiones finales. Teniendo en cuenta los aportes y artículos mencionados anteriormente, se puede concluir que el arte desde hace mucho tiempo ha venido mostrando una gran capacidad para entrar en la vida de las personas, afectadas de una manera desagradable en sus emociones, interviniendo en la mente, en el cuerpo y espíritu. Cumple un papel muy importante en en sus procesos, puesto que al conocerse los mecanismos de acción de la música, la danza, artes marciales, etcétera, sobre la respuesta emotiva de una persona, puede utilizarse como una herramienta positiva para el beneficio de ellos, empleando como objeto de intervención que permita la mejora de estas emociones impulsivas y la ayuda sobre la autoestima, entre otros, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y grupos. Tiene un rol muy importante para las personas impulsivas que finalmente logran controlar y muchos terminan superando a causa de estas artes que son totalmente efectivos. Esto sucede mayormente en la danza, que muchas personas se meten a academias, a lugares donde puedan bailar, pero en el 50% de personas que se meten a bailar no son porque quieren aprender, sino porque quieren liberarse de alguna carga o del estrés o de algún problema que estén pasando. Y a la vez mejora las relaciones intrapersonales con sus familiares, amigos, en todos los ámbitos de su vida, porque eso le puede llegar a afectar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte, y tienen que saber mejorar, tienen que saber controlarlo para así poder llegar a una vida adecuada o correcta. Y eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias.